Vamos a realizar las siguientes operaciones. Ahora vamos a estar hablando de la multiplicación y la división. Lo mismo en este ejercicio hay una división y una multiplicación. Para poder realizarlo, primero que vamos a hacer va a ser factorizar todo lo que se pueda factorizar. Si se dan cuenta no es una ecuación, solamente son operaciones, es una igualdad a nada, por eso es una ecuación. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es factorizar, dependiendo del método de factorización. Escribimos aquí el paréntesis y luego me están diciendo que hay una raya de fracción y tengo aquí un trinomio que se puede factorizar de la forma x cuadrada más x más c. Sabemos que para factorizar este trinomio lo que se hace es escribir dos paréntesis y dentro de este paréntesis van a ir dos binomios. El primer término del binomio es la raíz cuadrada del término cuadrático. Lo mismo aquí. La operación del primer binomio es el signo del término lineal. Multiplico el signo del término lineal por el término independiente, que me da más, y esa es la operación del siguiente binomio. Ahora debo de calcular números que sumados me den 3 y multiplicados me den 10. Multiplicado 10 es el 1 por 10 y el 2 por 5. Escribo primero el número grande que es el 5 y luego el número chico que es el 2. Al hacer la resta me queda el menos 3 y al hacer la multiplicación me queda el menos 10, lo cual es adecuado. Voy al siguiente trinomio que está en el denominador. También es de la forma x cuadrada más x más c. Aquí es lo mismo, calcular la raíz cuadrada del término cuadrático que es x, calculo la raíz cuadrada del término cuadrático, también lo escribo aquí. El signo del término lineal es en la pareja del primer binomio. Multiplico el signo del término lineal por el signo del término independiente, lo escribo con operación del segundo binomio y calculo números que sumados me den menos 10 y multiplicados 25. Para 25 es 1 por 25 y 5 por 5. Escribo el 5 y el 5. Al hacer la suma me queda menos 10. Al hacer la multiplicación me queda 25. Luego menciona que es un por. La siguiente fracción tiene una diferencia de cuadrados. Sabemos que la diferencia de cuadrados es una multiplicación donde en la primera puede haber una suma y una resta, no importa. El término del primer binomio, la raíz cuadrada del término cuadrático que es x, que también se escribe en el siguiente. Indistintamente puedo escribir suma o resta, o escribir resta y suma. Y el segundo término de los binomios es la raíz cuadrada del término independiente, que la raíz cuadrada de 25 es 5 y es 5. Acá en el denominador yo observo que tengo un factor común. El factor común es x, que multiplica x cuadrada entre x me da x, más entre más me da un más, y 2x entre x me da un 2, que es la manera de factorizar el factor común. Luego me dice que hay una división y posteriormente viene esta factorización. Esta factorización es de la forma ax cuadrada más bx más c. Por lo tanto, lo que yo debo de hacer es multiplicar el término cuadrático por el término independiente, el cual me da 120. Ese 120 calculo factores primos, que es 60, que es 30, que es 15, que es tercera y luego quinta, y calcular las parejas que multiplicadas, que sumadas me den más 7. Por lo tanto, yo puedo pensar en el 2 por 60, el 2 por 60 se aleja del 7. Vamos a ver esta que es 4, 4 por 30, que también se aleja del 7, le está cercana al 7. Vamos a ver esta que es un 8, este es un 8 por 15, donde la resta o la suma me puede dar 7. Por lo tanto, utilizo estos dos números para reescribir el trinomio y entonces escribiría aquí un 6x cuadrada Luego utilizo estos dos números, que sería 1 más 15x menos 8x, con el cual obtengo el 7x, y por último escribo el menos 20. En el denominador tengo una diferencia de cubos. La diferencia de cubos sabemos que para calcularlo va a haber un binomio que es la raíz cúbica del término cúbico. La raíz cúbica de 27 es 3. La raíz cúbica de x cúbica es x, la operación se deja la misma, que es resta, y la raíz cúbica de 64, o sea, el número que multiplicado 3 veces por sí mismo de 64 es el 4. La segunda parte de la factorización va a ser un trinomio, donde el trinomio es el cuadrado del primer término, o sea, es una bx cuadrada.
es el cuadrado del segundo término. El cuadrado es menos 4 al cuadrado, es más 16. Y el segundo término va a ser la multiplicación de estos dos, cambiado de signo. Más 3x por menos 4, me queda un menos 12x, cambia signo contrario y esa es la factorización. Bueno, continuamos. Recuerden que todo esto es hacer operaciones. No hay despejes porque no es una ecuación. Y si empiezo a hacer operaciones, después de factorizar, observo que tengo multiplicaciones y divisiones. Al tener eso, yo me doy cuenta que este entre este se puede dividir y me da la unidad. También observo que este entre este se puede dividir y me da la unidad. Y también este x más 2 entre este x más 2 se puede dividir y me da la unidad. Por lo tanto, 1 por 1 por 1 me da 1 y 1 por x más 5, pues me queda solamente el x más 5. Aquí igual me queda una x y después me dicen que hay que hacer la división. Recuerden que todavía no lo terminamos de factorizar. Vamos a realizar la factorización. La factorización se factoriza por factor común. Estos dos primeros. Estos dos primeros, el factor común es 3 y es x. Y luego hago la división. 6 entre 3 me da 2. X cuadrada entre x me da x. Me voy al siguiente. Más entre más me da más. El 15 entre 3 me da 5. Y la x entre la x me da 1. Y 1 por 5 sigue siendo 5. El factor común de la segunda pareja es el menos. Recordemos que es un menos por eso es factor. Y el siguiente es un 4. Para hacer la factorización divido menos entre menos que me da más. 8 entre 4 me da 2 y la x entre 1 me da x. Luego menos entre menos es más y el 20 entre 4 me da 5. Y aquí entonces en el denominador tengo un 3x menos 4, que ese ya lo factoricé, multiplicado por un 9x cuadrada más 12x más 16, donde este segundo término no se puede factorizar. Es una peculiaridad de la resta de cubos, que este ya no se puede poder factorizar. Y entonces continúo con la operación. Todavía no puedo hacer la división porque me hace falta aquí terminar la factorización. Por lo tanto, sigo escribiendo el x más 5 entre x. Esta x entre esta x no se puede dividir porque sabemos que la raíz de fracción es un paréntesis. Por lo tanto, primero tengo que hacer la suma antes de la división. Debido a eso no se puede dividir. Y escribo entre, termino de factorizar el numerador. Recordamos que es factor común. Ya tengo un factor común que es 2x más 5. Y este término entre el 2x solamente me queda el 3x. Menos entre más me da menos. Y si divido estos dos entre 2x menos 5 me queda 1. Y solamente me queda el 4. Entre, aquí tengo un 3x menos 4 que multiplica a un 9x cuadrada más 12x más 16. Siguiendo haciendo operaciones, me doy cuenta que aquí hay una división porque este con este es el mismo. Por lo tanto, la división de este entre este me da la unidad. Y entonces yo puedo escribir aquí que esto me queda un x más 5 entre un x dividido entre un 2x más 5 entre un 9x cuadrada más 12x más 16. Recordemos que este trinomio no se puede factorizar. Siempre la factorización de la diferencia de cubos, el segundo trinomio no se puede factorizar. Y aquí procedo a hacer la división. Recuerden que la división es multiplicar el numerador por el denominador y escribirlo en el numerador. Por lo tanto, la división de estas dos fracciones es este numerador, que es x más 5, y lo voy a multiplicar por el denominador, que es 9x cuadrada más 12x más 16, y lo voy a dividir entre este denominador por este numerador y se escribe en el denominador, o sea, por una x por 2x más 5. Si intentamos hacer operaciones, esta x no se puede dividir entre esta x porque primero tendría que hacer la suma y la multiplicación. Debido a eso no se puede.
Y tampoco voy a dividir este 5 entre este 5 porque primero tengo que hacer la suma. Como este no se puede factorizar y sabemos que en el denominador no se hacen operaciones, entonces la operación llega hasta ahí, porque ya no se pueden hacer más operaciones. Todo fue factorizar y hacer las operaciones. Vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, otra vez hay divisiones y multiplicaciones. Hay que hacer el mismo procedimiento. Primeramente factorizo el numerador. Aquí hay un factor común, por eso es una x por una x menos 4. Aquí también hago una factorización. Esta factorización obedece a x1 de la forma x cuadrada más bx más c. Por lo tanto, hay que multiplicar el coeficiente del término cuadrático por el término independiente. Ese 4 por 9 me da un 36. Al 36 hay que calcular factores primos, que tiene mitad, que es 18, tiene mitad, que es 9, tiene tercera, que es 3, tiene tercera, que es 1. Y de ahí calcular las parejas, que me den menos 6. Aquí puedo multiplicar estos dos, que sería un 4 por el 9. Aquí sumamos los resultados, nunca me da menos 6. Vamos a buscar otra pareja, el 5. El 5 no existe en este producto, pero pudiera ser entonces el 6. Y este 6 es por este 6. Entonces 6 por 6 me da 36, pero sumados o restados no me da menos 6. Eso implica que este trinomio no se puede factorizar. Y como no se puede factorizar, lo voy a escribir tal cual. O sea, voy a escribir el 4x cuadrada menos 6x más 9. A veces los trinomios se van a poder factorizar, a veces no se van a poder factorizar. Entre. Viene la siguiente factorización. Esta también es de la forma x cuadrada más x más c. Hacemos el mismo procedimiento. Multiplicamos este 6 por este 15. Si multiplico el 15 por el 6, es 6 por 5, 30. Llevo 3, 6 por 1, 6 es 90. Al 90 le calculo factores primos. Es mitad, que es 45. Luego es tercera, que es 15. Luego otra tercera, que es 5. Y luego una quinta, que es 1. Debo de calcular las parejas que multiplicadas me dan 90. La primera pareja es 1 por 90, donde sumados nunca me da menos x. Vamos a ver la siguiente pareja, que es este por este. O sea, será un 6 por un 15. Aún así no me da la resta, la suma o la resta 1. Tampoco fue la pareja. Vamos a buscar otra pareja. Otra pareja después de 6 pudiera ser el 9. Es este 9 por este, que es un 10. Y aquí me doy cuenta que sumamos o restamos y me da menos 1. Por lo tanto, vamos a intentar factorizarlo. Entonces escribo el 6x cuadrada. Este menos 1 obtenido a través de esta pareja, yo lo debo de escribir como un menos 10x más 9x para que me dé la suma del menos 1 y el menos 15 se escribe idéntico. Voy a realizar la siguiente factorización. La siguiente factorización es igual, de la misma forma, a x cuadrado más bx más c. Entonces vamos a multiplicar el coeficiente del término cuadrático por el término independiente. Esa multiplicación me da un 60. Al 60 hay que calcular de factores primos, que es 30, la mitad que es 15, la tercera que es 5 y la quinta que es 1. Hay que calcular parejas que sumados me den 7. Y entonces pudiera pensar en este 2 por 2 que me da 4, en este 3 por 5 que me da 15. Si ustedes observan la suma o resta nunca me va a dar 7. Vamos a buscar otra pareja. Otra pareja puede ser este 2 por 3 y este 2 por 5. 2 por 3 me da 6. 2 por 5 me da 10. Y resulta lo mismo. Sumados o restados nunca me van a dar el más 7. Por lo tanto, no lo utilizo. Otra pareja es 4, 6. La que sigue es el 7. No existe el 7. La otra es el 6, el 10, 4, 15. No, pues ya no hay otra pareja. La otra pareja sería el 1 por el 60, pero 1 por 60 no. El 2 por 30, pero el 2 por 30 no. 3 sería el 3 por 20, que tampoco me da 7. 4 no. El 5, me falta el 5. El 5 por
este 5 por este, 2 por 2, 4 por 3 son 12, y el 5 con el 12 sí me dan sumados o restados 7. Entonces vamos a reescribirlo. Este es un 3x cuadrada, esta pareja va a ser 12 y 5, por lo tanto vamos a escribir primero el grande, que es más 12x, y menos 5, que en la resta me da un 7, y por ahí va el método de factorización, y luego un menos 20. Y después vamos al siguiente. Aquí hay un por. Multiplicamos aquí. Esta es una diferencia de cuadrados. El numerador es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, será una diferencia de cuadrados. Sabemos que hay un paréntesis. Existe otro paréntesis donde el primer término, la raíz cuadrática del término cuadrático, se escribe también acá. Indistintamente escribimos suma y resta. Vamos a escribir resta y suma. No importa cuál va primero. Y luego la raíz cuadrada del término independiente, que es el 4. En el denominador tengo una suma de cubos. La suma de cubos sabemos que el primer factor es la raíz cúbica del término cúbico, que es un 2x. Se escribe la misma operación, que es una suma, y realizo la raíz cúbica del 27. El número multiplicado por 3 veces por sí mismo, que de 27, es el 3, porque 3 por 3, 9 por 3, 27. Y luego se va a escribir un trinomio. Este trinomio es el cuadrado del término del primer término, que es 4x cuadrada. Es el cuadrado del segundo término, que más 3 al cuadrado me da más 9. Y el segundo término es la multiplicación de estos dos, cambiar de signo. Más 2x por más 3x me da más 6x. Escribo un menos 6x y ya tengo la factorización. Este es un corchete. Cambio este paréntesis redondo a un corchete. Y continúo. Habíamos dicho que este no se podía factorizar, por lo que estaba aquí explicado. Por lo tanto, lo escribo idéntico. Aquí tengo un x por un x menos 4 entre este que no se pudo factorizar, que es un 4x cuadrada, menos 6x más 9, entre corchete. Comienzo a hacer la factorización de este. Recordemos que es por parejas. Se factoriza esta pareja por factor común. Eso implica entonces que el factor común de esta pareja en el signo es más, en el coeficiente es 2 y en la letra es una x. Comienzo a hacer la división. 6 entre 2 me da 3, x cuadrada entre x me da x, menos entre más me da menos, 10 entre 2 me da 5 y x entre x es 1. Vamos a ver la factorización siguiente. El signo común es más. Luego en el coeficiente el factor común es un 3, que multiplica. Más entre más es más. 9 entre 3 es 3. X entre 1 me da x. Menos entre más me da menos. Y 15 entre 3 me da 5. Hago lo mismo en el denominador. También es por factor común con los dos primeros y en pareja. Entonces aquí el factor común es un 3. En las letras el factor común es una x que multiplica. 3 entre 3 me da 1. X cuadrada entre x es x. Por eso no escribe el 1, porque es 1 más x. Y el 1 antes de la x no se escribe. Más entre más me da más. 12 entre 3 me da 4. Y x entre x me da 1. Aquí el factor común es el primero es el signo, que es menos. El segundo es el número, que es un 5. Y hago el mismo procedimiento. Menos entre menos me da más. 5 entre 5 me da 1, que provisionalmente no se escribe. No lo escribo. Y x entre 1 me da x. Por lo tanto, este 1 no se escribe. Nada más escribo la x. Menos entre menos me da más. Y 20 entre 5 me da 4. Habíamos dicho que aquí hay un x menos 4. Un x menos 4 por un x más 4, que fue la factorización de el binomio, de la diferencia de cuadrados, perdón. Y aquí escribimos también el 2x más 3 por el 4x cuadrada menos 6x más 9, donde habíamos mencionado que ese trinomio, que proviene de la factorización de la diferencia de cuadrados, este trinomio no se va a poder factorizar. Continúo.
Aquí tengo un x que multiplica x menos 4. No puedo hacer operaciones porque no hay división. Aquí hay un x cuadrada menos 6x más 9 entre... Vamos a continuar con la factorización. Aquí se continúa factorizando por factor común. Observo que el factor común es el binomio. Por eso aquí escribo un 3x menos 5 multiplicado. Si divido estos 3 entre el paréntesis, el resultado es un 2x. Si divido más entre más, me da un más. Si divido este paréntesis entre este paréntesis, me da 1. Y 3 entre 1 también me queda 3. Y de aquí ya se concluyó la factorización del numerador. En el denominador hago lo mismo. El factor común es un x más 4 por estos 3 entre el x más 4 me da un 3x. Menos entre más me da un menos. Y este x más 4 entre x menos 4 me da 1. Y el 5 entre 1 me da 5. Y esta es la factorización de este. Y lo multiplico por un x menos 4 por un x más 4 entre la factorización de la suma de cubos, que habíamos dicho que es un 2x más 3 multiplicado por un 4x cuadrada menos 6x más 9. Bueno, continúo con las operaciones. No es una ecuación, solamente hay que hacer operaciones. Y si hago operaciones, me doy cuenta de que aquí no puedo hacer la división. Por lo tanto, vuelvo a escribir el x por el x menos 4 dividido entre el 4x cuadrada menos 6x más 9 entre... De aquí empiezo a observar los binomios. Este binomio y este binomio son iguales, por lo tanto la división me da 1. Como que hay una multiplicación y la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía, yo observo que este 2x más 3 con este 2x más 3 también son iguales. Luego puedo hacer una división donde es la unidad, y también observo que este que es x más 4 también se puede dividir entre este x más 4 y me da la unidad. Por lo tanto, este 1 por este 1 por este 1 me da 1, y 1 por el x menos 4 sigo escribiendo el x menos 4. En el denominador, el único denominador que me queda es el 4x cuadrada menos 6x más 9. Y de ahí, entonces ahora sí procedo a hacer la división. Recuerden que la división es multiplicar el numerador por el denominador y escribirlo en el numerador. Por lo tanto, este numerador es x multiplicado por el denominador, que es x menos 4, y este se multiplica por el denominador, donde el denominador es un 4x cuadrada menos 6x más 9. Y el resultado se escribe en el numerador, perdón. Aquí hago lo mismo. Este denominador se multiplica por el numerador y el resultado se escribe en el denominador. Por lo tanto, aquí voy a escribir un 4x cuadrada menos 6x más 9, que se va a multiplicar por este numerador, que es x menos 4, y el resultado se escribe en el denominador, tal cual tengo aquí. De aquí hago operaciones, me doy cuenta que aquí hay un x menos 4, también un x menos 4, la división me da 1, y aquí tengo un 4x cuadrado menos 6x más 9, y aquí también la división me da 1, por lo tanto este 1 por este 1 me da 1, y ese 1 por esa x, el resultado es x. Como ya no hay más operaciones, llegamos al resultado. Entonces observen cómo en los dos simplemente hay que factorizar, todos los métodos de factorización que se sepan. Algunas veces no se va a poder factorizar el trinomio, pero de todas maneras el resultado queda ahí, o a veces el trinomio que no se puede factorizar se va a poder dividir para hacer el resultado más simple.